Iglesia de Dios Pentecostal MI, Arca de Refugio número 2 y su pastora Dionisia Saravia presentan. Vamos a traer como un estudio de la palabra del Señor. ¿Se recuerdan el otro día que les dije que me había dado como una nostalgia? Que pasé como un día completo con una nostalgia, pensando en que, wow, cómo sufrieron los hombres de Dios. Y yo misma, wow, ¿qué pasó? Y yo, así que estaba yo, bueno, ¿y qué me pasa? Dije yo que yo estoy así. Y me dio esa nostalgia, ese pensamiento que vino a mi vida. Amados hermanos, pero era Dios preparando, gloria al Señor, estos pasajes bíblicos que vamos a estar estudiando. Gloria a Dios. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos cada día de la palabra del Señor. Y que si ya la sabemos y se nos ha olvidado, que la volvamos a recordar de nuevo. Gloria a Dios. El Apocalipsis, amados hermanos, es el último libro de ¿qué? De la Biblia actual que tenemos, ¿verdad? De la Biblia actual que tenemos, es el último libro, gloria al Señor. Y vamos a usar como tema, gloria a Dios, la revelación de Jesucristo. El tema que vamos a estar usando es la revelación de Jesucristo. Gloria a Dios. Pero vamos a hablar un poquito del apóstol. ¿Quién fue el apóstol que escribió este libro? El apóstol Juan. Se cree que Juan era uno de los apóstoles más jovencitos que andaba con el Señor Jesús. Por eso es el apóstol también, que es el añoñado. Ustedes lo han leído en la Biblia, que entre todos los apóstoles, porque cuando Pedro se presentaba delante del Señor, le decía, Señor, mira tal cosa, Señor, mira esto, mira lo otro. Y Pedro le hablaba así al Señor y los otros apóstoles, pero Juan era diferente. Juan, amados hermanos, tenía una amabilidad de ir donde el Señor y hablarle bien pacífico y acostarse en su pecho y hasta se dormía ahí. Bien feliz de la pasaba Juan. ¿Y quién le podía hacer daño a Juan cuando estaba dormido en el pecho de Jesús? Imagínese usted, ¿alguna fiera? ¿Algún hombre? ¿Algo le podía hacer daño? Nada, hermano, porque estaba con Dios. Entonces se cree que en el año 6, después de Cristo, nació Juan. ¿Y cuántos años estuvo Jesús en el ministerio aquí en la tierra? Más o menos 33 años, más o menos. Y medio se cree. Entonces, si Juan nació 6 años después de Cristo, ¿cuántos años era menor Juan de Cristo? Imagínense ustedes, le vamos para atrás, ¿verdad? Como, digamos, unos 6 años menos de 33, pues ya haga la matemática ahí. Entonces, amados hermanos, este apóstol siempre estuvo muy al lado del Señor, aprendiendo cosas maravillosas de Jesús. Pero él fue exiliado. ¿Y cuál fue el lugar del exilio de Juan? El lugar del exilio de Juan fue la isla de ¿qué? De Pasmo. La isla de Pasmo fue el exilio de Juan. ¿Por qué Juan estaba en la isla de Pasmos? Juan, hermanos, estaba en la isla de Pasmos porque los judíos en Israel, en Jerusalén, habían mandado a unos a predicar el evangelio, a ir enseñando las buenas nuevas de salvación, y en eso Juan se fue para allá y lo agarraron los romanos. Los romanos agarraron a Juan por estar predicando la palabra del Señor, y a causa y por causa de la palabra de Dios, Juan fue a parar a la isla de Pasmos. Los romanos lo mandaron para allá, para la isla de Pasmos. Se cree que en esos entonces, hermanos, Juan tenía aproximadamente 80 años, se cree. No es certero, pero se cree que tenía 80 años aproximadamente él cuando estaba en la isla de Pasmos. Amados hermanos, la Biblia dice
que el que le sirva a Él en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, Él nos apartará de la hora de prueba que ha de venir en todo el mundo. Así que caliente, frío, con problemas, sin problemas, lo que sea y como se llame, tenemos que seguir adelante, amados hermanos, porque el Señor ha prometido que todos los que sigamos adelante sirviéndole a Él, Él nos va a librar de la hora de prueba que ha de venir. Y si Él dice que nos va a librar, hermano. Porque la misma Biblia dice que ni una jota ni una tilde se desvanecerá de la palabra del Señor, se cumplirá toda. Entonces se va a cumplir, claro, Jesús lo dijo. ¿En qué país está ubicada la isla de Pasmos? La isla de Pasmos está ubicada en el país de Grecia. Y aproximadamente hoy día son 2.500 personas las que viven en la isla de Pasmos, en Grecia, actual. Y amados hermanos, ese lugar, Grecia y la isla de Pasmos, está cerca de Asia, de las costas de Asia. Así para que los introduzcamos. Le estoy dando esto para que nos introduzcamos. ¿En dónde estaba Juan cuando escribió este libro? ¿Y cómo fue que comenzó la escritura de él? ¿Cómo comenzó? Le voy a decir cómo comenzó, porque quiero entrar en el texto 1 y en el texto 2. Dios quiere que estudiemos este libro no sé por cuánto tiempo. ¿Cómo comenzó? Él estando ahí, amados hermanos, él estaba orando. Cuando él vio 7 estrellas y 7 candeleros y a un hombre, dice, con vestiduras finas y con un cinto de oro en medio de los 7 candeleros de oro. Que más allá vamos a ver quiénes eran los candeleros y quiénes eran las estrellas y todo eso. Pero él vio los 7 candeleros, vio las 7 estrellas y al Hijo del Hombre, dice, en medio de ellos. Y le comenzó a hablar. Y le comenzó a hablar a Juan. Y le dijo, yo quiero que tú escribas lo que te voy a decir. Entonces, hermanos, ahí estando, mire, con dificultades, en exilio, Juan, ahí en la isla de Pasmos, oyó la voz del Señor y lo vio también. Hermanos, Juan había visto al Señor. Es como yo que he visto al Señor aquí varias veces, lo vi una vez ahí, lo vi allí, un montón de veces en visión lo he visto, pero personal que lo voy a tocar y que me voy a acostar en el pecho de él, o que lo voy a peinar o me va a peinar él. No. En cambio Juan sí. Todas esas cosas, amados hermanos, hacía Juan. Y le comenzó a hablar el Señor lo que era el libro de Apocalipsis. Estamos en el tema, la revelación de Jesucristo. ¿Qué es una revelación? Una revelación es algo que se declaró de algo que estaba oculto. Algo estaba oculto, pero vino a la luz y se dio a conocer todo. Entonces, por ejemplo, el libro de Apocalipsis. Todo lo que hay aquí, ni yo, ni ustedes, ni nadie lo sabía. El único que lo sabía era el Señor. Y se lo reveló a su siervo, el apóstol Juan. Entonces, esa es una revelación. Algo que estaba, no estaba velado. Velado quiere decir, algo que está velado quiere decir que está oculto. Y algo que está revelado quiere decir que salió a la luz. Ok. Entonces vamos en el texto. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿para qué? La revelación, dice, de Jesucristo. ¿De quién es esta revelación? Es de Cristo. Cristo dio esta revelación, amados hermanos. Y dice, la revelación de Jesucristo que le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder. Eso dice el primer texto. Las cosas que deben suceder. ¿Cuáles son las cosas que deben suceder?
las cosas que están escritas en el libro de Apocalipsis, que van a suceder y están sucediendo. ¿Cuántas profecías se cumplieron ya? Muchísimas profecías se cumplieron ya. Y se sigue cumpliendo, amados hermanos. ¿Qué es lo que no se ha cumplido todavía? ¿Qué es lo que no se ha cumplido todavía? El rapto de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. No se ha cumplido. ¿Por qué no se ha cumplido? Porque aquí estamos nosotros todavía. Pero si un día nos toca irnos a nosotros adelante, no quiere decir que ya se cumplió para el que se fue. Como cuando se murió Gigi Ávila. ¿Se recuerdan que él había dicho que él no se iba a morir sin antes que viniera el rapto de la iglesia? Cristo iba a venir y en el rapto se iba a ir él, decía él. Pero ¿qué pasó? Que se murió y el rapto no había acontecido. Entonces, ¿sería que no habló bien la profecía o no supo explicar lo que Dios le había dado? ¿Qué sería, amados hermanos? Pensamos, amados hermanos, que él estaba diciendo de su propio rapto, de su propia ida. Porque todavía, mire, ¿cuántos años aproximadamente tiene Gigi Ávila haberse muerto? Varios. Como unos 2, 3 o más. Por ahí más o menos, si no me equivoco. 7, 6. No me recuerdo bien, pero se supone que ya tiene unos cuantos. Ya tiene unos cuantos. Y mire, todavía la iglesia no se ha ido. Estamos aquí todavía en la tierra. Pero hermanos, estamos a punto de irnos. Sea que Cristo venga hoy o sea que Cristo venga mañana, estamos a punto de irnos. Las cosas que estamos viviendo hoy, antes no se veían. Antes no se veía tanta cosa desastrosa que se mira hoy en día. No se veían antes, amados hermanos. Pero hoy sí se ven muchas cosas terribles. Y en el caso de él, mucha gente lo criticó porque había dicho que se iba a ir en el rapto y no se fue en el rapto. Pero ¿sabe qué? La gente muchas veces no sabe entender las cosas. Muchas veces nosotros los cristianos, la mente de nosotros es tan finita y tan chiquita que no logramos a discernir y a poder entender la grandeza de Dios. Puede ser, y digo puede ser porque no lo afirmo. Puede ser que Dios le dijo que se iba en el rapto, pero no fue su voluntad llevarlo en el rapto, sino que fue su voluntad llevárselo antes. Pero de todas maneras, el rapto para él aconteció, ¿sí o no? Para él aconteció, porque él se fue. Y él, mire, está feliz allá con Dios. Y podemos decir así porque él fue un siervo de Dios que dio testimonio del evangelio, de cómo agradar a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Ese hombre dio testimonio. Entonces podemos decir por fe que está con Dios. ¿Y por qué lo decimos por fe? Sencillo. Porque no lo hemos visto. Porque no lo hemos visto. Pero nosotros no vivimos por vista. Nosotros los cristianos, dice la Biblia, que no vivimos por vista, sino que nosotros vivimos por fe. Y tenemos que creer que así es, y así es como el Señor dice, como el Señor lo dice. Quiero seguir con el texto, porque quiero ir así como palabrita por palabrita, así bien sencillo. Ya vimos lo que era la revelación, así bien breve. Y Jesucristo, pues ya sabemos quién es, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Pregunto. Ajá, el Hijo de Dios, nuestro Dios, ¿verdad? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, las cosas que deberán suceder pronto. Y la declaró, dice, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Oiga bien, en las cosas que deben suceder, ¿qué?
pronto. ¿Cuántos años aproximadamente cree usted que se escribió el libro de Apocalipsis? Aproximadamente. Imagínese que Juan tenía 80 cuando estaba en la isla de Pasmo. Y Juan era menor que Jesús, supuestamente 6 años. ¿Por qué no afirmamos una cosa? Porque así vienen muchas veces escritos en historias y dice, se cree, porque se cree no es lo mismo que se acierta. Entonces, amados hermanos, ya tiene más de 2000 años. Más de 2000 años escrito el libro de Apocalipsis. Que lo escribió Juan en la isla de Pasmos. Más de 2000 años. Y dice que la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Por medio de quién? Por medio de su ángel. Envió un ángel para que le hablara a Juan todas las cosas que estaban escritas en este libro. Hermanos, le voy a decir algo bien como misterioso. Yo no puedo predicar del Apocalipsis si no es Dios que me lo da. No puedo. Y viera que lo he intentado. No puedo. Ni para atrás ni para adelante. Yo digo, santo Dios. Y siempre Dios lo prepara a uno para poder darle estos pasajes bíblicos para que uno pueda, amados hermanos, explicar con detalle, gloria al Señor, las cosas que son escritas. Qué lindo, amados hermanos, cómo estos siervos del Señor se preocupaban por el evangelio de Jesucristo. Ellos, amados hermanos, mire, tenían una tarea de preocuparse por las cosas de Dios. Ojalá que en estos tiempos la gente fuera así, amados hermanos. Pero ¿sabe qué? No podemos salir a la carrera como locos. Oh, Dios dijo que yo sea pastor. Oh, Dios dijo que yo sea evangelista. Oh, Dios dijo que yo sea... Salir a lo loco. No. Hay que esperar el llamado de Dios. Fíjese que hay quienes se quedan en la calle. ¿Usted sabía eso? Que hay quienes se quedan en la calle por irse de evangelistas o de otras cosas. Y mire, cuando regresan para atrás, no tienen nada, ni a dónde caer muertos, dicen. Entonces le dicen a Dios, ajá, Señor, ¿tú sabes que yo fui? ¿Viste? Yo fui a hacer tu voluntad. Yo fui allá donde las Amazonas, donde nadie llegaba, a la ventana 1040. Allá llegué yo, Señor. Y no comía bien, pero aquí tenía todo, pero lo vendí todo y ahora vengo y no tengo nada. Ahora provéeme, ahora dame. Y pasan los días y no tiene casa. Y pasan los días y no tiene nada. Y mire, y tiene hijos y los hijos están hambriando. Y amados hermanos, y dicen, oh, ¿qué pasó, Dios? Yo fui a hacer tu voluntad, pero tú no me estás ayudando ni me entendiste entonces. Entonces, ¿qué pasa? Que no se fue en la voluntad de Dios. Vendió las cosas y no le dijo a Dios que las iba a vender, ya Dios se las había dado. Tenía bueyes y carretas, carros y casas, qué sé yo qué. Pero lo vendió todo por ir a hacer la voluntad de Dios y eso no está malo, está bueno. Pero hay que pedir confirmación a Dios. No podemos salir a la carrera, hermanos, y dejarlo todo tirado o dejar la familia tirada e irnos a hacer las cosas del Señor, porque nosotros sentimos como un sapo adentro del pecho, o un toro, o qué sé yo qué. Hermanos, es bueno hacer la voluntad de Dios, pero hay que sentarnos y hay que hacer cuentas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a ir a hacer? Claro, voy a ir a evangelizar, pero cuando yo regrese de nuevo, Dios tendrá todo lo mío en orden. Mire, hay hombres que dejan su esposa. ¿Y sabe qué? La dejan por años y se van porque Dios los llamó. Y cuando ese hombre regresa para atrás, encuentra a su esposa en el mismo lugar donde la dejó. Y encuentra a los hijos donde los dejó, porque Dios que lo llamó y lo mandó
se encargó de su mujer y de sus hijos. O de su marido y de sus hijos. Dios se encarga. Pero si se va en la voluntad de Dios, pero si se va sin la voluntad de Dios, él o ella van a hacer la voluntad de Dios, pero cuando viene ya tiene hasta otros niñitos caminando ahí. Ya hay otros ahí porque la esposa cree que ya no va a volver, que se lo comieron allá con todo y los monos en las Amazonas. Entonces la esposa dice, no, pues no vale la pena. Oímos algo del presidente internacional hoy que estuvimos en la Bienal en Puerto Rico. Algo que nos cauterizó a la mayoría de pastores. Y lo creo por fe, lo que dijo. Dijo, amados hermanos, yo he andado visitando muchos países, levantando obras y haciendo muchas misiones en diferentes lugares. Y me he estado mucho tiempo en diferentes países predicando el evangelio. Y he estado mucho tiempo, dijo él. ¿Y sabe qué? Nunca le he sido infiel a mi esposa. Así dijo. Y no es porque no han habido, hermanos, dijo. No, dijo. Así mire, dijo, no 5, sino que montones, dijo que habían. Bueno, que en una ocasión dice que estaba en un hotel y le llegaron a tocar la puerta, reverendos, y que le dijeron, aquí le traemos una muchachita para que goce esta noche. Imagínese. Y le decían tantas cosas y se le aparecían muchachas, mujeres, mayores, jóvenes y de todos los tamaños habidos y por haber, feas y bonitas, ricas y pobres. Y dice él a toda aquella asamblea, que allí habíamos miles de gentes, miles de cristianos. Y dice, nunca le fui infiel a mi esposa. Y ahí está ella, dijo. Ahí estaba la esposa. Bueno, ella no andaba con él. Pero creemos por fe, hermano, porque un hombre de Dios, ¿acaso anda en esas cosas? Un hombre de Dios no anda en esas cosas, sino que anda haciendo la voluntad de Dios. Pero no podemos salir para un país o para un pueblo o para una ciudad o qué sé yo qué, a la carrera, sin la confirmación de Dios que nos ha llamado para ese propósito. Porque recuérdese que al que Dios llama, lo respalda. Pero al que Dios no llama, no lo respalda. ¿Por qué los romanos no mataron a Juan? Sino que lo mandaron al exilio, a la isla de Pasmo. Porque Dios iba con él. Dios iba con Juan. Y Juan ya conocía todas las cosas de Jesús, hermanos, y él era un apóstol que andaba con Jesús. Él sabía cómo era Jesús, qué hacía y qué no hacía y todo eso. Cuando Jesús se le apareció en los candeleros, para Juan no fue nada de, aunque cayó como muerto, dice la Biblia. La Biblia dice que cuando lo vio y vio todo eso, ¡pum!, se cayó, dice, y no reaccionaba. Pero mire, él ya conocía a Jesús y lo vio ahí. Y envió, dice la palabra aquí, que envió a su ángel, a su siervo Juan. ¿Para qué? Para que le dijera todas estas cosas habidas y por haber que hay en el Apocalipsis. Perdón. Y cuando la Biblia habla, amados hermanos, que vendrá una prueba, ¿qué prueba usted cree que va a venir en el mundo entero? ¿Qué prueba creemos nosotros que va a venir en el mundo entero? Va a venir un desafío terrible para nosotros los cristianos. Hermanos, nosotros aquí en América, mire cómo estamos, mire yo con un micrófono estoy. Usted está bien sentado y usted vino bien vestido hoy a la iglesia. Mire, hay quienes en otros países van todos andrajosos para que nadie sepa para dónde van ni qué van a hacer. Pero nosotros tenemos el privilegio grande nosotros, amados hermanos, de estar aquí en la casa de Dios, pudiendo oír la palabra del Señor, gracias mío, sin que nadie nos estorbe. ¿Sabe quiénes son los únicos que nos estorban para oír la palabra de Dios? A ver, pregunto, ¿quiénes son los que nos estorban para oír la palabra de Dios hoy en día? Sencillo, los demonios.
Los demonios andan, mire, ahí andan sueltos para molestarnos a nosotros, para que no escuchemos ni atendamos bien la palabra de Dios. Son los demonios. Pero no, nosotros aquí tenemos una gran facilidad, amados hermanos, de oír la palabra del Señor y de hacer las cosas bien como el Señor quiere que las hagamos. Vamos al siguiente texto. Quiero que vayan conmigo porque vamos a ir explicando texto por texto. Que ha dado, dice, testimonio de la palabra de Dios. ¿Quién es este? Juan. Y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Por qué Dios le reveló a Juan estas cosas? Porque él conocía el testimonio de Jesús y él mismo daba testimonio de la palabra del Señor. Él sabía, amados hermanos, que Jesús nació, él supo que creció, él supo que se bautizó, él supo que predicó. ¿Qué no supo Juan? Juan supo todo. Que lo mataron, que lo enterraron, que se levantó de entre los muertos, que resucitó, que es el primogénito de los muertos. Y Juan sabía todas esas cosas. Y el testimonio de Jesucristo dice, y quien miró y oyó y vio todo, ¿qué? Por eso es que ser apóstol no es cualquier tucita, hermano, de envolver tamales. No, hay quienes dicen, yo soy apóstol. ¿Y cuándo anduvieron con Jesús? ¿Cuándo conocieron el testimonio de Jesús? ¿Cómo pueden decir, yo estuve con Jesús? Y ellos, que como dice aquí el texto, que Juan tiene su propio testimonio y Jesús tiene su propio testimonio. Él sí sabe, él puede decir todas las cosas de Jesús, porque él sí conoció al Señor. Ok, vamos al siguiente punto. No les voy a pasar mucho tiempo, quiero que se les quede un poquito. El 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía. Oiga, quiere decir que todo el libro de Apocalipsis es ¿qué? Una profecía. Porque todas estas cosas, muchas de estas cosas ya se cumplieron. La mayoría, amados hermanos, se cumplió del Apocalipsis. Solamente faltan unas cuantas que se cumplan, como el rapto, como el anticristo, como cuando el Señor eche al diablo allá en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, cuando caiga allá la bestia y el falso profeta, y esos son los primeros que van a ser lanzados allá. Hermanos, qué dolor más terrible, ¿no? Usted sabe que el enemigo conoció todo el cielo. Pero por eso es que los secuaces que le siguen a él van a ir detrás de él. Porque el maligno conoció las cosas de arriba, todas las cosas de arriba las conoció. Conoció todo. Como lo conoció todo y no obedeció, él va a ir para el lago de fuego y azufre. Y hermano, lamentablemente, todo cristiano que le sirvió a Dios y se aparte de Dios y no le sirva a Dios, va a ir detrás de él para ese lugar. Fíjese que parece broma. Esto lo dice la palabra, hermano. Esto lo dice la palabra. Y mire cómo esos hombres de Dios sufrieron tanto para poder tener, amados hermanos, palabras para que yo y usted conociésemos las cosas que habían pasado y las que vienen y las que estamos viviendo. Esos hombres sufrieron, mujeres también, sufrieron por causa del Evangelio. Y dice que bienaventurado el que lee. Por eso es necesario leer la Biblia. Es menester leer la Biblia. Hermano, se cree que los pastores
hoy no están leyendo la Biblia. Y que los hermanos, por lo menos los pastores, tienen como un 10% de leer la Biblia y los hermanos no llegan ni a un 5%. ¿Usted cree que sabremos de la palabra del Señor? Si yo le pregunto a ustedes hoy, no me contesten. Por lo menos, ¿cuántos capítulos de la Biblia leyeron hoy? No me contesten. Sí. Me diría, aunque sea 1, me dirían que sea 2, 3. No me contesten. Entonces, amados hermanos, imagínense cómo estamos. Y si hubiera aquí que todos ustedes fueran pastores y yo les dijera, ¿cuántos han leído la palabra del Señor hoy? Por lo menos 2 capítulos. Y no contesta nadie. No están pero ni a un 10% los pastores. Y los miembros no llegan ni a un 5%. Imagínese usted. ¿Y qué dice aquí? Bienaventurado el que lee, dice el verso 3. Perdón. Bienaventurado el que lee. ¿Por qué es bienaventurado el que lee? Porque el que lee va a aprender. Pero el que no lee, solo lo que oye va a aprender. Por eso es que voy así texto por texto. Que no es lo mismo un mensaje como ir con la palabra así. No es lo mismo, hay una gran diferencia. Tal vez nosotros predicando por decir una palabra decimos otra. Y muchas veces nos podemos salir del hilo de la palabra, amados hermanos, y podemos decir cosas incoherentes que no estamos supuestos a decir. No, porque no es bueno insultar con la palabra del Señor. Para eso no es la palabra de Dios. Y no podemos perder en una predicación. Puede ser que se nos salga y perdamos el hilo, como dijeron en una ocasión. Eso es como un tipo chiste que cuentan, que había un pastor predicando y un borracho ahí sentado, y el pastor dijo: hermano, perdí el hilo del mensaje. Y el borracho se paró y dijo: nadie sale de aquí hasta que el pastor consiga el hilo. Hermanos, en un mensaje puede ser que nos equivoquemos en alguna palabra, pero lo que es leer así directamente, no muy fácil. Que estemos medio viscos o algo así, pero podemos brincarnos otros textos, pero al contrario no, va directa la palabra del Señor. Quiero dejarles saber por medio de la palabra de Dios que la palabra del Señor sana, salva y restaura. Nosotros los que predicamos la palabra de Dios no podemos ser toscos predicando. No podemos usar, porque mire, en la congregación hay toda clase de gente, de hermanos pues. En una congregación hay toda clase de hermanos. Mire, aquí hay hermanos de primer grado, para hacerse lo que usted me lo entienda más fácil. Aquí hay hermanos de kinder. Aquí hay hermanos de kinder. Aquí hay hermanos de primer grado. Aquí hay hermanos de segundo grado. Hay hermanos de noveno grado. Hay hermanos de bachillerato y hay hermanos universitarios. Nosotros cuando predicamos tenemos que bajarlos a todos los niveles. A todos los niveles. Al kinder, al primero, al segundo, al noveno, al bachillerato y a la universidad. Tenemos que bajar y subir. Tenemos que usar todos esos tipos de niveles predicando. Porque si no, el de primer grado no va a entender lo que estamos diciendo si nos elevamos a decir: bueno, hermanos, es obvio que y comienzo yo, fíjese que es obvio que la palabra del Señor. ¿Y qué es obvio? Van a decir los de kinder. ¿Qué significa eso? En cambio, a los de bachillerato dicen: wow, es verdad que la palabra del Señor es tremenda, porque entendió la palabra.
pero los que no. ¿Qué clase de perspectiva usted tiene, hermano, que le diga en el mensaje? Hablando así palabritas sencillas que son comunes. Yo sé que perspectiva cualquiera puede entender, ¿verdad? ¿Qué es la perspectiva? ¿Qué es lo que piensa hacer? ¿Qué es lo que tiene? Pero hay quienes no saben. ¿Y qué dijo la pastora con perspectiva? Yo no entiendo nada, dicen. Se van en la luna. Pero no se van en un jet, sino que se van. Entonces, se quedan así, amados hermanos. Por eso, pero cuando nosotros comenzamos a decir, mire, la palabra del Señor es tan sencilla. La palabra del Señor solamente es que Jesucristo vino para salvar al mundo. Y cuando nosotros comenzamos así, el de Kinder dice, Cristo vino. No, pero el de noveno, ese ya sabe que ya Cristo vino y que lo montaron allá en la cruz y que aquellos terribles lo sacrificaron y bueno, y lo mataron. ¿Saben? Pero hay cosas, amados hermanos, que tenemos que bajarnos a esos niveles para predicar. Y sobre todo, no podemos usar palabras groseras. Sí, mire, predicando usted no puede usar la palabra, usted es un gran tonto, perdone la frase. Imagine yo predicando, uso, usted es un gran, no lo puedo ni decir, no me sale. O si no, yo le digo, usted es un, lo voy a decir en inglés porque es que me sale más mejor en inglés que en español. Usted es un irie. Como usted no pone cuidado. Usted no pone cuidado. Usted es, mire. O si no, comenzamos a decir, mire, aquel bobito que está allá, o aquella bobita sabe más que usted. Porque usted son las 7 matas que están en el corredor afuera. Si nosotros comenzamos a decir esas cosas, amados hermanos, ¿usted cree que alguien va a querer escucharnos la palabra del Señor? Hay formas de nosotros los predicadores tenemos que usar formas para predicar, formas adecuadas, palabras adecuadas que llenen y alimenten al pueblo, no que lo turben, sino que se llenen. ¿Por qué tenemos que actuar así? Porque tenemos que bajarlos al kinder, al primer grado, al segundo y así sucesivamente. Por esa razón tenemos que predicar así la palabra, por esa causa. Pero yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan de un muchacho que invitaron aquí una vez. Que dijo, bueno, dijo, que Dios les bendiga, dijo. Y como 2 o 3 dijeron amén. Me dan ganas de desararle este micrófono en la cara y aventárselo, dijo. Desde aquí. Y yo, oh my God, yo sentada ahí. Yo me quedé pasmada. Perdonen la frase, yo me quedé. Dije, santo Dios, y ¿cómo puede ser posible que este muchacho diga que le va a reventar y que reventar en la cara el micrófono a los hermanos? ¿Sabe qué me dijo una hermana a mí cuando salimos del culto? Y que él se cree, me dijo, si me lo hubiera aventado yo se lo aviento para atrás y le reviento la cara también. Así me dijo a mí cuando terminó el culto. Y yo, wow. Imagínese ¿usted cree que ese día que él predicó, por lo menos uno se reconcilió, se convirtió o pasó al altar a recibir la oración? No pasó ninguno. Por el maltrato, amados hermanos, el maltrato. Jesús trataba fuerte cuando era menester, cuando era necesario, cuando el pueblo no quería escuchar. Bueno, no quieren pues, montón de víboras, no quieren oír. Así les decía. Cuando vamos a comenzar a predicar, amados hermanos, la palabra del Señor, no podemos comenzar. ¿Y qué? ¿Ustedes están muriendo de la sed? ¿No se han hartado agua? Perdonen la frase, hermano. ¡Qué horrible! Y como que usted no... Mire, la gente se pone así. Y por más que se mate el cliente predicando, el de kinder no entendió ni papa. El de primer grado tampoco. Y el bachiller se quedó en la luna porque dijo, ¡qué barbaridad!
¿Y sabe por qué el bachiller se quedó en la luna? Porque dijo, ese predicador no conoce ética. Y a mí en mi colegio me enseñaron ética, homilética. A mí me enseñaron legislación, taquigrafía, mecanografía, química, biología. Y comienza a decir todo lo que le enseñaron. Se quedó en la luna. Mire, si alguien a nosotros no nos, vamos a decir que no nos caiga bien alguien, que no estamos supuestos. El que predica, hermano, predíquese a sí mismo primero. Sí. El que predica debe predicarse a sí mismo primero para predicar al pueblo. Y el que predica, por eso es que el que predica tiene que estar bien céntrico, bien correcto en todas las áreas, Amados hermanos, ¿por qué el que predica tiene que estar así bien en todas las áreas? Porque tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo para predicar la palabra del Señor. Y no salirse en lo carnal. Porque si a alguien no le cae bien, va a decir lo de fulano, mengano. Y qué camisa la que anda esa hermana. Mire, esas que se ponen esas camisas. ¿Por qué va a decir eso? Porque lo está mirando. Entonces, no se puede, amados hermanos, no se puede. Por eso, mire, el Señor nos habla en su palabra y nos enseña cómo debemos caminar. Y dice que bienaventurado el que lee. Por eso es que bienaventurado aquel que lee la palabra del Señor. Porque cuando la lee, hay mucha palabra para predicar. Pero ¿qué sucede hoy en día? El Señor me ha sacado un poquito de aquí. Estoy observando. Pero como el Espíritu es el que me dirige, tengo que hacerlo. Hoy en día a la gente le dicen perro muerto y de qué va a morir. El Señor no le dijo eso a la gente. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se acerca, decía el Señor. Arrepentíos y convertíos que el reino de los cielos se acerca. Ya si alguien se enoja porque el predicador dice arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se acerca, entonces ese no se quiere salvar. Ya esa es otra cosa. Pero no por nuestras propias palabras, amados hermanos, que comenzamos como golpeados. Que yo hubiera comenzado, hermanos, abran el libro de Apocalipsis. Y el que no lo abra le voy a zumbar esta agua. A ver. Déjenme tomar agua, que vi que parece que está buena. Denle un aplauso al Señor. ¿Usted cree que usted estuviera aplaudiendo si le aviento esta cosa? No, usted no aplaude. Entonces, el predicador también es como tipo odiado. No es muy querido. Porque dice las verdades de la palabra. Pero no porque insulta. Ese es otro tema. Y esa es otra cosa. Y recuérdense que son sectas religiosas que han salido. Que insultan al pueblo. Para comenzar, hermano, otros dicen, ¿verdad que usted no se ha hartado? ¿Y sabe por qué? Porque dice, hermano, que el Señor le bendiga a todos. Y tanto los de kinder como los de universidad están quiet ese día. Callados. Y vinieron como medios tensos. Adiós, estos no se hartaron. ¿Usted cree que son palabras de púlpito? Son palabras fuera de lugar. No se deben hacer, no se deben decir. Porque se afecta el pueblo. Pero hay muchos que son bien niñones. Ellos como que les gusta nada más que les prediquen tipo kinder. Tipo kinder. ¿Qué les enseñan en el kinder? Yo me imagino que le enseñan a colorear, a enseñar los colores. Blue, azul, rojo. Y ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos pues los colores en inglés. Y si es bilingüe pues inglés, español. Y eso es lo que le enseñan. Y así va el niño. Mami, ya se ve un color blue en azul, en español. Y entonces hay hermanos que son así, les gusta que solamente se les predique tipo kinder.
hermano, usted va para el cielo. Así es tipo kinder. Y eso es verdad. Hermano, usted mire, si usted por A o B motivo no pudo llegar a la iglesia porque usted le dio sueño y se acostó a dormir, no hay problema, como quiera va para el cielo. Entonces, el hermano de kinder dice, aleluya, amén, voy para el cielo. Pero mire, le voy a enseñar algo bien importante. Ganamos más con un buen humor que con un mal humor. Usted no ha oído un dicho que dice que a la fuerza ni los zapatos caben. No, ¿y cómo me van a caber yo soy 6'9" de zapatos. ¿Usted cree que me va a caber un 6'7"? No. Y si es un 6'11", ni el 7 ni el 11, uno por chiquito y el otro por grande, no me caben. No me caben porque no es mi 6. Ok, continuamos, ya vamos a terminar. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Es bienaventurado el que lee la Biblia y el que pone por obra toda la profecía. Y que guarda, dice, las palabras de esta profecía. ¿Y cómo dice más? Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y que guarde las cosas que están en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hermano, ¿por qué la Biblia dice que el tiempo está cerca y que dice que vengo pronto y todavía Cristo no ha venido y ya pasó un montón de años? ¿Si usted cree de eso? Ajá. Si la muerte lo sorprende, se va, ¿verdad? Ya pasó el rapto para él. Pero hermanos, el Señor puede decir lo que Él quiera. Lo que no podemos decir lo que nosotros queramos somos nosotros. Pero Dios sí, Él puede decir lo que Él quiere. Él puede decir vengo pronto, vengo ya, vengo ahora, vengo mañana, pasado. Y si viene hoy, y si viene mañana, viene pasado. Cuando venga y cuando quiera venir, Él es Dios y Él manda. Y Él nos va a venir a llevar cuando Él quiera. ¿Acaso nosotros lo vamos a ir a traer? Nosotros no somos. Nosotros no somos los que lo vamos a ir a traer a Él. Él va a venir a traernos a nosotros. Entonces, por ende, nosotros es que tenemos que obedecer lo que Él dice de cuándo Él va a venir. Entonces, lo que tenemos que esperar es con paciencia, hermanos, y guardarnos para Dios, porque la hora de la prueba vendrá. Vendrá. Y todos aquellos que digamos al Señor en dificultades, hermanos, o como sea, los vamos a ir con Él. Hoy no está fácil servirle al Señor. No está fácil. Y yo se lo digo porque no está fácil, amados hermanos. Porque la gente, mire, ahora hay excursiones habidas y por haber para todos lados. Y el que tiene dinero ya no hay en qué gastarlo, sino que lo gasta en eso. Anda para arriba y para abajo. Y hoy así como está de calientito. Hoy me llamaron muchos hermanos que no podían venir al culto. Pero me dieron me dijeron por qué y está bien la razón que me dieron. Pero hay otros que me imagino yo que tal vez no de aquí, ¿verdad? Sino de cualquier otro lugar. Andan por otros lados, cogiendo el calientito porque que ya se va a ir el verano y hay que aprovecharlo. Pero miren, nunca dicen vamos a aprovechar el verano para ir a tratados y ir a evangelizar. Nunca dicen voy a aprovechar el verano para servir al Señor ahora que no ando con ese poco de codo encima. Que cargado anda uno en el invierno, hermano. ¿Ve? No dicen eso, sino aprovechémoslos ir al parque a hacer el último asado. Y mire, el último asado del parque y todavía el verano no se va. Ay, no se ha ido, vamos a hacer el último. Y nunca terminan con el último. Allí siguen con el último, y con el último, y con el último. Pero no, eso no es malo, pueden ir a hacerlo. Pero venga al culto primero. Sí, venga al culto, venga a gozarse. Puede ir todo el día al lago si quiere. Pero a la hora del culto, aquí esté dándole gloria a Dios. Dándole gloria a Dios. Toda la semana quería ir al parque, vaya. Pero véngase al culto ahora. Y cuando hay vigilia, quédese. Sí, porque mire, usted sabe que cuando hay una cosa de como algo así del parque, el día no lo sentimos. ¿Usted no se ha fijado eso? Que el día no se siente. Pero vaya que estemos en la iglesia. Ay, de aquí que termine la pastora.
Ya quiero que termine. Pues no, mejor termino ya. Gloria al Señor. Y así nos pasa a los seres humanos. Pero hermano, lo que le quiero decir es que hoy en este tiempo está duro y difícil servir al Señor, pero no imposible. Sigamos adelante porque viene una hora mala, una hora en este mundo difícil que yo y usted vamos a ser librados en esa hora. Pero si seguimos al Señor y si nos esforzamos, a pesar del invierno, del verano, de los problemas que hayan habidos y por haber, amados hermanos. No importa lo que haya, pero nosotros vamos a ser librados. Leamos los 3 textos que leímos y terminamos. Gloria al Señor. El Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aleluya. Oiga bien cómo dice la Biblia. Hace más de 2000 años dice que el tiempo está cerca. Oremos, levantemos las manos al cielo y oramos dándole